Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. ¡Qué bueno estás! Te comería vivo. Pero qué bocado tienes. ¡Ay, mamacita, qué rico! ¿Seguro que todo esto lo han pensado? Viendo su plato favorito sobre la mesa, dispuesto a ser degustado con glotonería y placer alguna vez. Y si también es más que probable que se lo hayan susurrado al oído, sugestivamente, en un momento de exaltación erótica, a alguna pareja sexual que de igual manera estuviera dispuesta a disfrutar y ser disfrutada glotona y placenteramente. Bueno, ¿qué tal, mis queridos secuaces? Bienvenidos a Elena en el país de los horrores. Todavía con las resacas y sobre todo con el empacho de estas navidades, vamos a seguir hablando de voracidad, de otra clase de voracidad. Porque hay muchos sentimientos y muchos estímulos que despiertan nuestro apetito. No solo la gula, no solo el deseo sexual, sino incluso la ternura o el amor o simplemente el afecto exaltado. ¿No han sentido nunca ganas, incluso algo parecido a necesidad de morder a alguien que les gusta mucho o a quien quieren mucho? Por ejemplo, ¿no han sentido nunca ganas de darle un mordisco a un bebé? Pues eso se llama agresión tierna y se supone que es una reacción del organismo para equilibrar las emociones. El exceso de ternura lo compensa con una agresión, que es el mordisco. Es algo paradójico, pero es la explicación que dan los expertos. Obviamente esa agresión no es una agresión brutal, es un pequeño mordisco que de hecho podemos evitar perfectamente. Pero volviendo a lo que insinuábamos al principio, volviendo a esa relación que establecemos casi inevitablemente entre la comida y el sexo. De hecho, esa relación que establecemos metafóricamente con comernos a nuestra pareja sexual. En principio, pues es algo normal, todo ok. Es una forma de expresar la pasión y el deseo. Hasta que nos ponemos intensitos. Podríamos decir que eso es lo que le pasó al actor Armie Hammer, un guapo oficial al que pueden ver batiéndose el cobre nada más y nada menos que con Henry Cavill en Operación Uncle o en el remake de Rebecca para Netflix del año 2020. Y después de eso, nada, cancelado. Y todo a raíz de la publicación de los mensajes bore que hacía llegar a su novia, que más que excitarse, se aterrorizaba, y que alguien anónimamente publicó por Instagram desencadenando la tormenta perfecta para convertirse en un súper rentable escándalo hollywoodiense y de paso pues arrasar con la carrera de este actor que estaba en alza. Con la carrera, con el matrimonio, con el prestigio, en fin, con todo. En estos mensajes el actor se definía a sí mismo como textualmente 100% caníbal. Expresaba su deseo por beber la sangre de su pareja y le aseguraba que iba a ser muy travieso y muy pervertido con ella. En otros mensajes le decía que necesitaba comerse todo su cuerpo. Necesito tocar cada parte de ti por dentro y por fuera. Y también le decía que quería arrancarle pedazos de un mordisco. Otra de sus declaraciones de, entre comillas, amor, le decía que solo tenía que vivir para obedecerle a él y ser su esclava, que él sería su dueño. Incluso se atrevió a preguntarle que qué pasaría si él quisiera cortarle un dedo del pie y guardarlo en su bolsillo para tener siempre un pedazo de ella en su poder. Y como el sumum del romanticismo, le mandó otro mensaje que decía: totalmente crudo, todavía caliente, me comería tu corazón si no me quedara atrapado sin ti después. A partir de la publicación de estos mensajes, otras parejas que había tenido el actor aparecieron en los medios contando historias similares. Una incluso explicó que él había tratado de convencerla con insistencia, la suficiente como para que ella lo considere abuso emocional y haya tenido que ser tratada con un diagnóstico de estrés postraumático, pues
La trató de convencer, de que se sometiera a una cirugía para extirparse las 2 costillas flotantes para que él pudiera guisarlas y comérselas. Incluso la llevó a ver un médico para informarse sobre la operación. Hammer estuvo involucrado en otras denuncias, como una de agresión sexual, pero ni siquiera llegó a acusársele porque no se hallaron pruebas que lo avalasen. Ninguna de nada de esto, salvo los primeros mensajes que he mencionado. Y la mujer, que afirmó ser su víctima, se negó a firmar una declaración oficial ante la advertencia de que podía estar incurriendo en un delito de perjuicio. O sea que lo que sí se puede afirmar es que Hammer se excedió en tono y en forma en sus mensajes apasionados hacia una novia que tenía mientras estaba casado, pero no cometió ningún delito. Fuera un juego consentido entre los dos, fuera un fetiche unilateral puesto en marcha solo por Hammer, que en el fondo asustaba a su pareja, a él expresar, al menos verbalmente y por escrito, su vorarefilia, le ha costado la carrera. A otros, sin embargo, que sí han cometido verdaderas atrocidades, les ha ayudado, al menos durante un tiempo, dejar constancia de sus inclinaciones sexuales en foros de internet. Lo vamos a ver más adelante, pero primero vamos a explicar qué es esto de la vorarefilia. Pues es una palabra a la que parece que le faltara una sílaba para que se pudiera entender a la primera, porque si fuera de vorarefilia, seguramente no necesitaría demasiada explicación. La vorarefilia, abreviada generalmente como vore, es una parafilia caracterizada a grandes rasgos por el deseo erótico de ser consumido o consumir a otra persona o a otra criatura. Y digo a grandes rasgos porque la cosa está llena de matices. No a todos los vorefílicos les gusta la misma cosa, o quizás sería más exacto decir que no les gusta de la misma manera. Es importante matizar, antes de continuar, que el vore, como cualquier otra parafilia, bien entendida, y cuando digo bien entendida me refiero a practicada sin infligir daño no consentido o irreparable a nadie, ni cometer ninguna clase de delito, y tenida bajo control, es decir, que no sea la parafilia la que controle nuestra sexualidad, es una inclinación sexual, una apetencia sexual, una fantasía, sobre todo, que puede disfrutar cualquier persona sin que otra pueda juzgarla, ni colgarle ninguna clase de etiqueta. Dicho de otra forma, no pretendemos demonizar a nadie por tener la vida erótica y sexual que le dé la gana. Insisto, dentro de unos límites lógicos. La compartamos o no, incluso la entendamos o no. Aclaro esto para los espesos, para los que ven más fantasmas que un medium y luego me mandan notitas señalándome con el dedo. Por favor, no entiendan lo que no he dicho. Puntualizado esto, podemos seguir explicando lo que es el vore. Igual que sucede en el BDSM, o sea, en el bondage sadomasoquismo, se involucran 2 roles. El de quien fantasea con ser devorado, a quien suelen referirse como presa, y el de quien fantasea con ser quien consume o quien depreda, a quien suelen identificar como pred. Y podríamos hablar, insisto, que a grandes rasgos, de que hay 2 grandes grupos o 2 grandes tipos de vore, que después se desarrollan a través de múltiples caminos a su vez. Estos 2 grandes grupos son el soft vore, en el que la excitación se produce ante la idea de engullir o de ser engullido vivo, entero, como absorbido, como incorporado de una pieza a otro ser, pero sin dolor, sin heridas, sin poner en marcha ninguno de los mecanismos biológicos necesarios para la digestión de cualquier clase de alimento, es decir, sin morder, sin masticar, sin deglutir, sin someter a la digestión mediante ácidos en el estómago, etc. Sin embargo, hay otro gran grupo de vore llamado hard vore o directamente sangre que sí incluye todo esto. Es decir, la erotización se provoca al imaginar el mordisco, el despiece, el masticado, el tragado y todos los demás procesos bastante violentos si los pensamos bien, bastante sangrientos y dolorosos si los hacemos sobre una criatura viva, que supone el proceso de comer.
Y también los borefílicos que se inclinan por el hard bore adoptan uno de esos dos roles, el depredador o el de presa. Bueno, como se pueden imaginar, dada la naturaleza de esta parafilia, su práctica se suele quedar en el terreno de la fantasía. Es decir, normalmente la expresan en forma de relato o de ilustraciones, incluso de películas animadas o de videojuegos. Pero ya ha traspasado la cuarta pared y en más de una ocasión. Seguro que todos ustedes recuerdan el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. Si no es así, pues siempre pueden buscar el programa que le dedicamos hace ya unas cuantas temporadas en nuestra fonoteca de iVoox o de Apple Podcast. Como tienen ese podcast prácticamente entero dedicado a él, no me voy a extender ahora en el caso, pero sí recordarles ciertas claves que son precisamente las que le traen a colación por el tema del que estamos hablando hoy. Meiwes comenzó a tener fantasías que incluían unirse a otra persona indivisiblemente, haciendo que esa otra persona formara parte de su propio organismo desde la adolescencia, al parecer. Los especialistas en su caso lo atribuyen al profundo sentimiento de soledad que le provocó el abandono de su padre, que le dejó con una madre controladora y posesiva con la que estuvo hasta que la mujer murió cuando Meiwes tenía ya 38 años. No esperó ni siquiera un año después de ese acontecimiento para dejar de reprimir sus deseos más terribles y ponerse a buscar activamente a alguien con quien convertirlos en realidad. Básicamente quería encontrar a otro hombre que quisiera ser devorado para ser él quien le devorase. En el foro de internet Café Caníbal, bajo el título Se busca joven, publicó el siguiente texto literal. Hola, tienes entre 18 y 30 años y tienes un cuerpo de constitución normal y te gustaría que te masacren. Entonces ven a mí y lo haré. Por favor, postula con detalles de tu edad, altura, peso, preferiblemente con una foto. Y firmaba como Frankie. En ese mismo foro también responde a proposiciones de otros hombres que se ofrecen como víctimas para el sacrificio y en tal caso firmaba como tu carnicero. Dicen que hubo varios intentos fallidos antes de conocer a Jürgen Brandes, que hubo otros hombres que quisieron ser sus presas, pero Meiwes no los encontró lo suficientemente decididos y los dejó marchar. En su fantasía era absolutamente fundamental que el deseo fuera al 100% correspondido. Era imprescindible que los dos compartieran esta fantasía. Y eso es lo que encontró en Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingeniero que trabajaba en la empresa Siemens en Berlín. Quedaron el 9 de marzo de 2001 y aunque Brandes no sobrevivió al encuentro, podríamos decir que no fue la única cita para cenar de estos dos. Durante el año siguiente repitieron bastantes veces, cada uno en su rol, Meiwes de depredador y Brandes de presa. Al menos partes de él, porque en aquel primer encuentro, después de mantener relaciones sexuales, Brandes le pidió a Meiwes que lo matara y se lo comiera. Y no tuvo que insistirle mucho. Primero, la víctima fue drogada para minimizar el dolor que aún así sintió. Después, ambos estuvieron de acuerdo en que Armin le amputara el pene a Jürgen, lo cocinara y lo compartieran como si fuera una delicatessen. Después el de Rotemburgo terminó el trabajo como en una sala de despiece de un matadero y conservó la carne de Brandes en el congelador para seguir degustándole cada vez que le apetecía un plato especial. Pero mientras tanto volvió a buscar con quién repetir la experiencia y fue precisamente por eso por lo que terminaron atrapándole, porque en los mismos foros donde había conocido a Brandes y a los que había regresado, como regresa el cazador a su coto de caza bien nutrido, alardeó de haber devorado a un hombre de verdad y algún otro compañero de fantasías que desde luego no estaba dispuesto a llegar tan lejos ni a permitir impunidad a quien ya lo había hecho, lo denunció. Tuvo dos juicios, porque en el primero salió bastante bien parado. Su defensa alegó que la víctima estaba totalmente de acuerdo en ser asesinada y consumida
y de hecho había muchas pruebas de ello, no solo los mails. Por eso decía yo antes que dejar constancia por escrito de sus impulsos sexuales les había ayudado a los depredadores de los que vamos a hablar en el programa. Pues como decía, no solo existían estos mails entre ambos, entre presa y depredador, en los que intercambiaban sus planes y sus deseos, sino también un vídeo del crimen de 4 horas de duración. No durante todo ese tiempo está Brandes vivo y consciente, sino que es la grabación de todo el proceso. Pero sí quedó registrada la connivencia entre la víctima y el victimario en lo ocurrido. Lo condenaron en primera instancia a 8 años de prisión porque se consideró una especie de eutanasia ilegal, un homicidio por petición, como lo registra el Código Penal alemán. Pero la sentencia fue apelada por Fiscalía y el juicio tuvo que repetirse porque el Tribunal Federal Supremo consideró que algunas pruebas no habían sido convenientemente evaluadas. En un segundo juicio, Armin Meiwes fue condenado a cadena perpetua, revisable a los 15 años, por lo que ya habrá tenido posiblemente alguna evaluación para considerar su salida de prisión, o más bien su libertad condicional, porque salir de prisión es algo que hace ya desde 2020 aproximadamente. Este caso fue o es muy conocido, muy comentado por lo atroz y por lo sorprendente, y también decían que por ser un caso único. Ya no lo es, la historia se ha repetido. En octubre de 2013 quiso el infortunio que se volviera a producir el choque de trenes, el encuentro entre dos trastornos parafílicos complementarios y fatales. Detlef Gensel era un inspector jefe de la Policía Criminal Estatal alemana, forense especializado en peritaje caligráfico de 51 años, casado con un hombre, Bernd, notario de profesión, junto al que adquirió en 2003 una casa de huéspedes en Grimminstadt, en los Ostesgebirge de Sajonia, a unos 35 kilómetros de Dresde. Había entrado en la Policía Popular Alemana en 1980, en lo que entonces era la República Democrática, es decir, Alemania Oriental o Alemania del Este. Antes de eso, había estudiado en la Escuela Secundaria Politécnica de Turingia, donde aprendió un oficio como electrochapador. Como policía, había empezado por la base. Había empezado siendo patrullero, pero volvió a estudiar para poder ascender. Se preparó como científico forense en su especialidad y, según sus compañeros, era de los mejores. Después de la reunificación, pasó a la Policía Criminal del Estado, primero en Turingia y a partir de 1994 en Sajonia. Estuvo casado con otra agente de policía con la que tuvo 3 hijos que ya eran adultos. A su nuevo marido lo conoció en el año 2000 y fue la razón del divorcio. Se enamoraron. Siempre había tenido interés sexual también por los hombres, pero a partir de ese momento decidió vivirlo plenamente. Se volvió a casar en el año 2003 y adoptó el apellido de su marido. La boda se celebró en la casa de huéspedes que ambos habían comprado y contó con 150 invitados. Era un hombre muy querido por sus colegas, que lo recuerdan como afable y servicial, también por los vecinos de la casa de huéspedes, que dicen que siempre estaba disponible para que pudieran hacer allí cualquier clase de celebración. Era un filántropo, era amante de la naturaleza, era un hombre gentil y, aparte de todo eso, pues tenía fuertes tendencias hacia el sadomasoquismo. De hecho, hacia el sadismo concretamente, que ya a duras penas, a sus 51 años, podía reprimir. Ni siquiera quería hacerlo. Wojciech Stepniewicz tenía casi 60 años. Era el propietario de una empresa de logística y de transportes de larga distancia llamada Hesla Trans, además de un político del Partido de Unión Demócrata Cristiana de su región, Hannover. Era de origen polaco, pero afincado en esa ciudad alemana. Era bisexual, de hecho tenía exmujer, una hija de 15 años y una nueva pareja femenina. Pero lo que a él le excitaba de verdad era imaginarse pendiendo de un gancho despiezado como una res en el matadero
y sirviendo después como ingrediente principal de la dieta de su pareja. Zambian Meat es un foro de internet, o era un foro de internet, que presumía de ser el número 1 en carnes exóticas, aunque en realidad sus cerca de 3.400 usuarios en el momento en el que se cometió este crimen solo estaban interesados en una especialidad, la carne humana. Zambian Meat o carne de Zambia es una forma de referirse a la antropofagia en su propio código de lenguaje. Dicho de otra manera, Zambian Meat era como Cannibal Café, el foro de intercambio de fantasías Bore donde Mae West había contactado con Brandes. En este caso fue donde Gensel contactó con Stepniewicz. El segundo llevaba 6 años participando en esta web. Utilizaba un nombre de usuario que dejaba muy claras sus inclinaciones al resto de participantes. Se hacía llamar Long Pig Hesla. La primera parte del nombre, Long Pig, en realidad es una ligera variación del término Long Pig, que es la manera en la que los caníbales de Papúa Nueva Guinea se refieren a las personas comestibles. Hesla hace referencia al nombre de su empresa de transportes. En sus mensajes siempre era muy claro y muy expresivo con sus deseos, y de hecho en varias ocasiones consiguió llamar la atención de otros usuarios que parecían estar interesados en ser su partenaire criminal. Pero al final no cuajó la cosa. Detlef Gensel se registró en el mismo foro a principios de 2013 con el nombre de Calígula 31. El lugar de Wojciech estuvo a punto de ser ocupado por otro chico de 31 años que chateaba con el seudónimo de Junji, pero que en realidad se llama Alexander y es técnico de aguas residuales en Lotte, en Westfalia, a más de 500 kilómetros de distancia de Gensel, que recorrió alegremente el día pactado en el que iba a ser asado vivo. Tal era su fantasía, mucho más explícita, pero precisamente por eso no creo que sea necesario exponerla al detalle. Baste con que tengamos esa idea general. El inspector de policía caníbal lo recogió en el lugar en el que habían quedado y juntos llegaron hasta un aparcamiento tranquilo fuera de la vista de otras personas. Allí procedieron a prepararse. Básicamente, lo que hizo Gensel fue untar todo el cuerpo de Alexander con un adobo y después envolverlo en papel film transparente. De esa guisa lo tuvo en el asiento trasero de su coche macerándose durante 5 horas. Por último, llevó a su presa al Bed and Breakfast que regentaba junto a su esposo, que era notario pero trabajaba en el extranjero y que era ajeno por completo a estas prácticas, y lo metió en el sótano, en un cuarto preparado para la matanza. Pero no lo hizo. Alexander salvó su vida porque el otro hombre lo consideró demasiado joven para morir. Por el contrario, lo invitó a pasar unos días de vacaciones relajándose con el idílico paisaje y le invitó a comer exquisiteces asiáticas y propias de la región que él mismo preparaba, sin rastro de carnes ilegales. Todo esto lo contó en el juicio como testigo de la defensa. En octubre de 2013 ocurre el fatal encuentro, fatal y letal, al menos para uno de ellos. Calígula 31 responde a uno de los mensajes buscando jefe o carnicero que había dejado tantas veces Long Pig Hesla. Poco después intercambian sus direcciones de correo electrónico y las conversaciones se vuelven privadas. También intercambian los teléfonos. Estuvieron un mes conociéndose y tanteándose para saber exactamente dónde ponía cada uno de ellos los límites, para descubrir con regocijo de ambos que en ninguna parte. Los dos estaban plenamente dispuestos, es más, deseosos de llegar hasta el final. Ese mes también les valió para planificar la acción de la manera más ventajosa posible para el superviviente, que sin lugar a dudas se iba a tener que enfrentar a una acusación de asesinato si no eran minuciosos e inteligentes. Más de 400 mails, mensajes y llamadas intercambiaron durante ese tiempo. En primer lugar, Wojciech
viajó hasta Dresde de una manera muy poco lógica si lo que quieres es llegar cuanto antes, que solo se explica si su pretensión era en realidad despistar su rastro una vez se le declarara desaparecido. Fue en autobús hasta Berlín. Desde allí escribe a su novia por Skype para decirle que la llamará al día siguiente y que la ama. También da información falsa en su empresa. Por un lado explica que tiene una cita de negocios en la capital y desde allí llama para decir que la reunión se retrasa porque la persona con la que ha quedado llega tarde. Después de eso, desconecta su teléfono móvil. Lo siguiente que hace es coger otro autobús hasta Dresde, donde llega alrededor de las 3:15 de la tarde. Allí le espera el policía en su Honda Civic para llevarle a la casa de huéspedes, un lugar que está apartado, bastante apartado del mundanal ruido y de los incómodos vecinos, cuyo aislamiento hasta entonces pues había servido como reclamo para todo aquel que buscara la relajación absoluta en un espacio abierto, muy cerca de la frontera checa y rodeado de bosques, como rezaba la publicidad del sitio, pero que en realidad, tal y como supo su copropietario, era una virtud también para otras tareas, como el asesinato. Y para hacerlo aún más idóneo, en ese momento el establecimiento estaba cerrado al público porque se estaban llevando a cabo unas obras de renovación. Entiendo que estas no incluían la habitación que más interesaba a ambos, a Detlef y Wojciech, el sótano, la mazmorra, una sala perfectamente dotada de toda clase de herramientas y artilugios para practicar sadomasoquismo y bondage. Mordazas, cuerdas, esposas, un cabestrante eléctrico, una gran viga con argollas, una silla con el asiento abierto y como atrezo, una gran hacha de verdugo y un jaulón con un esqueleto de plástico dentro. Antes de proceder a lo que ambos habían ido a hacer allí, cada uno en su rol, Wojciech puso algunas últimas condiciones. Quería que su muerte fuera más o menos humanitaria, sin sufrimientos innecesarios. Mientras estuviera vivo, nada de abrirle heridas, ni desfigurarle la cara, ni romperle huesos. No sabemos si Detlef lo cumplió. Del asesinato no quedó constancia. De todo lo que pasó después, sí, como la policía no tardó en averiguar. 10 días después, un empleado de la empresa de transportes de Wojciech denunció su desaparición a la policía de Hannover. Los investigadores empezaron a buscar datos para reconstruir las últimas horas en las que el empresario había dado señales de vida y registraron su ordenador. Gran parte de su contenido había sido eliminado, pero pudieron recuperarlo y encontraron los correos electrónicos entre esta singular pareja. A través de los mails también se obtuvo la IP del que se convirtió automáticamente en el principal sospechoso de un posible crimen. Rastreando en internet además el alias de la persona con la que Wojciech había estado manteniendo aquella correspondencia atroz, Calígula 31, llegaron al foro que les he mencionado antes, a Zambian Meet. El inspector jefe de la Policía Criminal Estatal se había registrado en ella con un nombre falso, como cualquiera puede suponer. Pero aún así cometió un error que cuesta entender porque dedicándose a lo que se dedicaba, si alguien debía tener conciencia forense, era él. Sin embargo, afortunadamente, metió la pata. Resulta que había utilizado el mismo alias en otro foro, en gay.de, pero allí sí se había registrado con sus auténticos datos. Como se pueden imaginar, la policía no tuvo que ir demasiado lejos para detenerle. Lo hizo el 27 de noviembre, a las 8:20 de la mañana, en la misma comisaría. Sus compañeros entraron en su despacho y le leyeron sus derechos. Antes de que llegara su abogado, confesó que había matado a Wojciech, degollado de un solo corte en la garganta con un cuchillo de cocina y que después lo había descuartizado y enterrado en el terreno que rodea la casa de huéspedes. De hecho, se autoinvolucró en un crimen anterior del que posteriormente se desdijo y del que además no se pudo comprobar nada. Después, siguiendo probablemente el consejo de su abogado, cambió la historia y contó que había sido únicamente testigo del suicidio de su compañero, quien se había ahorcado delante de él y que después, tal y como ambos habían pactado, había procedido a despiezarlo como si fuera un animal del matadero.
Solo se pudo comprobar esta segunda parte de su confesión porque Detlef Gensel grabó todo el proceso en vídeo, como hiciera Meiwes. Dicen que en un momento de la cinta se le oye decir que jamás hubiera imaginado de sí mismo que pudiera caer tan bajo. Tardó 5 horas en completar la tarea. Recogió la sangre en un viejo cubo de pintura. Parece que hirvió la cabeza para separar la carne de los huesos. Saben que esto no es infrecuente en esta clase de asesinos. El cuerpo de Wojciech estaba esparcido por todo el terreno, unos 6.172 metros cuadrados de naturaleza congelada. Los trozos estaban enterrados a unos 80 centímetros de profundidad. Los forenses recuperaron todo lo que pudieron de la víctima, pero no pudo ser el cadáver completo. Las crónicas cuentan que faltaban justo los genitales. Dicen que lo había separado en pedazos demasiado pequeños. Esto hizo que tampoco pudiera probarse ni descartarse que Detlef se hubiera alimentado de su víctima, algo que él ha negado siempre. Pero como digo, también niega que él fuera el autor de la muerte. Es verdad que de cara a preparar su defensa, las cosas cambian mucho de ser considerado un homicidio a petición de la víctima. Así es como lo recoge el Código Penal alemán en su artículo 216, un delito que está penado con entre 6 meses y 5 años de prisión, o que sea considerado un asesinato para satisfacer un impulso sexual, tal y como aparece en el artículo 211, y que puede llegar a castigarse con la cadena perpetua. Es el mismo dilema legal que se encontraron con Armin Meiwes. E igual que en aquel caso, Detlef Gensel ha tenido de ambas, porque fue primero sentenciado a una tibia condena de poco más de 8 años y medio de prisión, pero se apeló varias veces hasta conseguir un dictamen firme de cadena perpetua. Pues aunque pueda parecerles demasiado inaceptable, demasiado difícil de digerir, si me permiten el sarcasmo, los casos de Meiwes y Gensel no son los únicos de vorarefilia criminal. Les reservamos más para la semana que viene, que ya saben que en Elena, en el País de los Horrores, no hay uno sin dos. Y siempre que podemos completamos los monográficos con el programa especial para mecenas de la semana siguiente, al que saben que pueden acceder suscribiéndose a nuestros canales en las plataformas iVoox o Apple Podcast. Solo han de buscar uno de los programas que hay para mecenas, que es cada 15 días, y seguir las instrucciones de la página. La suscripción les da acceso a toda la fonoteca, no solo a ese programa, sino a un universo de horrores de más de 400 podcasts hablando de crímenes y criminales, y algunos otros terrores reales, como la vida misma. Y todo eso por poco más de 1,5 € al mes. En cualquier caso, todavía tenemos mucho programa por delante, porque todavía nos quedan los platos fuertes. Sí, ya paro con este humor absurdo y facilón. Discúlpenme. En primer lugar, hemos querido indagar sobre los posibles orígenes psicológicos que tiene una parafilia como esta. Pero, obviamente, no hay una respuesta, como no la hay, al menos demostrable, para ninguna otra. Aún así, hemos querido hablarlo con una especialista en sexualidad que además es psicóloga y conoce perfectamente los enfoques desde ambas ciencias o desde ambas disciplinas, desde la psicología y desde la sexología. Ella es Laura Cruz, fundadora y directora del Gabinete de Sexología Eros y Psique, y es además asesora de sexualidad juvenil del Ayuntamiento de Alicante. Trabaja con varias universidades como la Miguel Hernández, donde es tutora de prácticas, o la Europea de Valencia, donde es profesora invitada en el Máster de Psicología General Sanitaria. Y un largo etcétera, porque tiene un largo currículum con más de 20 años de experiencia. En resumen, nadie mejor para hacer ciertas preguntas. La primera es la más básica, que es la vorarefilia. Es una parafilia muy poco frecuente, ¿vale? O sea, partiendo de ahí, es algo que no es nada habitual y es muy infrecuente. Y bueno, pues nada, empezando por ahí, pues explicar un poco qué es esto de la vorarefilia
es una parafilia, pero fíjate, ni siquiera estaría dentro del DSM-5, que es el Manual de Criterios Diagnósticos de Trastornos Mentales. La vorarefilia, entonces, se podría considerar una parafilia o un trastorno parafílico. Ya te digo, desde la sexología hay parafilias que no tienen por qué ser un trastorno. El sadismo, el masoquismo, siempre y cuando sea consentido, produzca placer, no sea la única manera exclusiva de sentir excitación y todo esté dentro de unos límites legales. ¿Dónde está el problema? En ninguna parte, en el ojo del que mira, ¿no? Al final. Pero si es todo consentido, pues ahí no hay ningún problema. Y incluso podría ser algo incluso a cultivar, ¿por qué no? Si se hace con libertad, con respeto y con imaginación, por otro lado, ¿vale? ¿Dónde estaría entonces el límite? Pues fíjate, en el caso de la vorarefilia, que consiste en excitarse a través de devorar a otro ser humano, ¿no? De comer o a otro ser humano. Claro, aquí ya nos planteamos otras cuestiones que ya tienen que ver con cuestiones éticas, morales y legales, ¿no? Para saber o tratar de saber dónde puede nacer o cómo puede surgir esta fantasía sexual o esta orientación sexual, primero hemos preguntado cuál es el origen de las parafilias en general. Claro, teorías y hipótesis, un montón de autores pues pensarán que hay una estructura patológica de personalidad, otros lo achacan a veces a que puede estar dentro del espectro de los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, bueno, sí, parece que las parafilias aparecen en personas con un mayor impulso sexual, con mayores niveles de testosterona, pero bueno, hay otros autores y autoras que han centrado más la situación en problemas de aprendizaje, ¿no? Como haber sufrido una educación sexual de carácter negativo y culpabilizador, por ejemplo. Otros autores establecen que las parafilias son consecuencia de un desarrollo problematizado de la sexualidad infantil. Bueno, otra cosa, también otro dato, es que en general, cuando se tiene una parafilia, o más que una parafilia, un trastorno parafílico, suelen concurrir 2 o 3 más al mismo tiempo, es decir, como que son concomitantes. Muchas veces en las parafilias, ¿no? Lo que sucede, por lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? Es que en algún momento dado de su vida, sobre todo más hacia la preadolescencia y la adolescencia, se ha podido asociar un momento de máximo placer, o justo en el momento en el que estás orgasmando, o un momento de máxima excitación y de clímax, de repente se ha asociado con otro estímulo, con algo, ¿no? Que esto es como muy conductista, pero es que es verdad que lo he escuchado ya en algunas ocasiones. Por ejemplo, imagínate, te descubre tu madre masturbándote y justo te ha descubierto en el momento en el que tú ya estabas orgasmando. Pues de ahí podría ser que en algún momento te excitaran las situaciones en las que te exhibes. Y de ahí, por ejemplo, una orientación parafílica de exhibicionismo, por ejemplo, ¿vale? Pero ya te digo, son hipótesis, no hay nada empírico. ¿Cómo se construye todo el universo erótico de las personas, ¿no? Que puedan sentir excitación a través de prácticas poco comunes o poco habituales? Pues al fin y al cabo la sexualidad es algo que no es únicamente biológico ni únicamente y exclusivamente psicológico, sino que digamos que sería algo biopsicosocial. Entonces es en lo social y en lo cultural donde entran probablemente el germen de muchas de nuestras fantasías, ¿no? y nuestros fantasmas. Y a partir de toda esta reflexión, le hemos preguntado a Laura Cruz si ella se atreve a señalar cómo puede surgir el deseo sexual de devorar o ser devorado. Supongo que, claro, en la sociedad en la que, esto ya es una hipótesis mía, ¿no?, que me ha dado a mí por reflexionar, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad y en una cultura
donde se nos ha explicado el amor como posesión, ¿no? De hecho, hablamos de mi pareja, mi esposo, hablamos ya en términos posesivos para empezar, ¿no? Entonces se nos ha explicado el amor desde ahí, con lo cual, pues oye, tampoco a lo mejor tendríamos que echarnos las manos a la cabeza cuando escuchamos, ¿no?, casos de este tipo. Claro, que nos parecen aberraciones, por supuesto. Pero, ¿de dónde surge todo esto, no? Una de tus preguntas era si hay alguna explicación o cuál podría ser el origen, ¿no? Yo reflexionando, yo no sé si tú recuerdas, supongo que sí, es mítica, la canción Devórame otra vez, ¿no? Devórame otra vez. Si es que, claro, vivimos en una cultura en la que esa canción habla de un encuentro íntimo, del anhelo de revivir un encuentro íntimo, porque la canción empieza con he mojado mis sábanas blancas recordándote, ¿no? Entonces, pero el estribillo es devórame otra vez. Es que hemos crecido con esto. Esta sensación de amar devorando al otro. Y de alguna manera, tanto en el plano erótico y sexual como en el plano romántico o afectivo, si nos fijamos en las relaciones, muchas veces son un poco esto, ¿no? Devorándonos unos a otros. ¿Que son sanas? Pues quizás no es lo más sano del mundo. Vale, pero que están ahí también y forman parte también de la sociedad y de la cultura. Por eso te explicaba antes que desde la sexología a veces las cosas las entendemos de manera distinta a la psicología, ¿no? O a la medicina o la psiquiatría. Porque tenemos muy en cuenta el factor antropológico y el factor cultural y social. Mira, Elena, justo ahora estaba pensando también con respecto a esto de la vorarefilia, qué interesante, ¿no? Lo de la construcción cultural y social de todo lo erótico. Pero fíjate, el tema de, que tú sabes que a mí me encanta, igual que a ti, y de ahí tu intro, el tema de los vampiros, ¿no? Y del vampirismo. Es que yo creo que es uno de los personajes que más han explotado con respecto a lo erótico. Es decir, la literatura y las películas en las que de alguna manera hay un componente erótico en el vampirismo. ¿Esto no es también devorar? De alguna forma, solo que la sangre, ¿vale? No hay carne, no se muerde, pero es que estás devorando también. Y llevamos desde pequeñitos y pequeñitas viendo todas las imágenes sensuales y eróticas de estas películas de los 70, con ellas con los camisones vaporosos. Fíjate que el vampiro, y cómo ellos, de alguna forma, las víctimas, ¿no? Les encanta, o sea, están deseando, ponen el cuello. Es una fantasía que está ahí y es colectiva, ¿no? Que alguien sea capaz de anular tanto tu voluntad como para poder dejarte llevar de esa manera. Un personaje que viene, que no sé, pues ¿cómo no va a pasar esto también, no? Está en la construcción social del ser humano como ser sexuado. Por último, hemos querido saber si a la vorarefilia hay que tenerle miedo, es decir, si es algo malo, de por sí, sentir, desear, fantasear con ser ingerido de alguna manera o ingerir a otro. A nivel, por ejemplo, de fantasía erótica, pues si luego eso no se va a llevar a cabo, ¿por qué no? No sé. Para mí es importante la libertad. En el terreno de la sexualidad muchas veces es en el único en el que podemos dejarnos llevar y ser nosotros mismos. Eso, ¿quién puede lograrlo? Porque en la sociedad que vivimos, que nos dice todo como debería de ser, incluso en la cama y en el sexo, pues ya es una tarea compleja, ¿eh? Pero bueno, pues yo puedo comprender perfectamente y empatizar con todo esto.
siempre y cuando se quede en el plano, pues eso, de la fantasía y nos sirva como un inductor interno de excitación. En el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Más allá del bore, buscando teorías que pudiesen explicar la psicología del canibalismo, me topé la semana pasada con un artículo interesante. Lo que desde mi punto de vista lo hacía especial es que trataba de aportar algo diferente, más explicativo, más allá del simple retrato de la práctica antropófaga, que es lo más habitual porque el estudio del canibalismo generalmente se aborda desde la antropología. Se titula An Appetite for Crime, Case Studies of Cannibalism and the Criminological Theories That Explain It. Estudio de casos de canibalismo y las teorías criminológicas que lo explican. Es un trabajo de grado de un tal Epoin Romo de la Universidad de Washington y en él emplea teorías sociológicas o de psicología social para tratar de explicar las tendencias hacia el canibalismo criminal apoyándose en 3 ejemplos. El caso es que yo, cuando estoy documentando y me encuentro sociología en el camino, no necesito más razones. Tampoco, la verdad es que necesito esa para invitar inmediatamente a que venga a compartir un ratito con nosotros a otro de esos sabios contemporáneos a los que siempre es una delicia escuchar. Sí, lo sé, me ha salido otro símil goloso. No puedo parar, lo siento. Me refiero a Pablo Vergel, sociólogo, profesor de criminología de la Universidad de Alicante, escritor, fundador de Reediciones Anómalas y colaborador, entre otros, de Cuarto Milenio. Pues Pablo Vergel, muchas gracias por volver al país de los horrores. Un placer que me hayáis expendido pasaporte de nuevo. No, aquí es difícil pasar las aduanas del país de los horrores. Tú tienes llaves, tú puedes entrar cuando tú quieras, aunque esta vez te has arriesgado un poco porque estamos hablando de un tema delicado. De hecho, hemos puesto aquí unas fronteras, unos pinchos para, por si acaso nos entra una borafilia de estas, borarefilia, de repente y nos da por liarnos a bocaos. Hemos visto ya que en esto que estamos hablando, en el bore, es muy difícil encontrar una única causa. Cada persona que sienta esta inclinación sexual, pues al final busca satisfacer un impulso, un instinto diferente. Es verdad que estamos centrando el programa, como es lógico, porque nuestro programa es un true crime, en lo que llaman sangre o hard bore y que puede estar detrás de determinados crímenes, como el más conocido de todos, Armin Meiwes, pero ya hemos visto que hay otros tantos, ¿no?, asesinatos que tienen esta causa detrás o este factor criminógeno detrás, ¿no?, con consentimiento de la víctima, que es quizá lo más espeluznante, o a veces no, sin consentimiento, cuando una persona acude a una cita y no sabe que él es el platillo principal de la cena a la que asiste. Pero más allá de eso, queríamos intentar averiguar o intentar descubrir si los psicólogos han llegado a alguna conclusión sobre cuáles pueden ser las causas del canibalismo. Los psicólogos, los sociólogos, lo único que yo he llegado a encontrar es un artículo de psicología, de sociología. Las cosas no quedan muy claras cuando se tratan de investigadores americanos, porque, bueno, pues parece que se mezclan ambas disciplinas, ¿no? Y inmediatamente dije, esto tiene que analizarlo Pablo Vergel, y me quité el muerto de encima, te lo pasé a ti, dije, digiérelo tú, mira sí, qué bien me está viniendo. Muerto, digerir. Exacto, qué bien me está viniendo. Bueno, la verdad es que es interesante que hablamos de canibalismo porque también vamos a trabajar uno de los conceptos fundamentales de la sociología o la psicología social, que es el tabú. Sí. Y el canibalismo es uno de esos tabúes que, junto con otro tipo de por así decirlo, de medidas o de barreras que tenemos los seres humanos, es uno de los más fundamentales, ¿no? El no comernos a nuestros congéneros. También puede ser, pues como hemos dicho antes, hay cierto tipo de tabú con las relaciones sexuales entre familiares, ¿no? El
llamado incesto, ¿no? Pero estamos hablando casi de los pilares de muchas sociedades, ¿no? La idea de que no comernos a nuestros congéneres parece ser que ha tenido una funcionalidad o una función en nuestro desarrollo como especie, ¿no? Que los grupos se respeten. Esto es algo que, bueno, seguro que alguien nos puede decir que existen sociedades, de hecho, caníbales, antropofágicas, pero suelen ser excepcionales. Y sobre todo, muchas veces, como veremos, que en algún caso el canibalismo se ha utilizado como herramienta también de control social o de infundir el miedo en los rivales. Pero entre los propios miembros de los grupos, parece que el no comerse unos a otros supone una especie de ventaja que parece ser que a lo largo de generaciones y generaciones ha perdurado, ¿no? Y hay que pensar, ahora mismo que han estrenado la película La Sociedad de la Nieve, pues hay que ver que a veces, pues, para la supervivencia se pueden llegar a dar situaciones donde el comer o el ingerir a tus congéneres, pues es casi una necesidad. Pero también es cierto que lo hemos visto, esto habría que ampliar el campo, tienes que buscarte algún amigo etólogo, biólogo, que el canibalismo también parece ser un tabú en otras especies, ¿no? Bueno, también porque es un transmisor de enfermedades muy graves como las... voy a poner un ejemplo para que todos nos entendamos, no necesariamente esa, pero como la de las vacas locas, ¿no? Sí. Con ¿cómo se llaman? Los priones. Y por lo tanto, incluso en sociedades donde estaba culturalmente aceptado el canibalismo, han tenido, hablo históricamente, que abandonarlo cuando han asumido, por la propia práctica, que detrás de esa infección, por entendernos, se encontraba la antropofagia, ¿no? Veíamos hace 2 semanas ya, porque hemos cogido unos días de descanso también en estas fechas, que según qué sociedades, porque al final esto también es un tema cultural, el tabú puede ser incluso más grave, ¿no? Veíamos como en ciertas tribus de nativos norteamericanos el canibalismo se convierte directamente, da lugar a la aparición del mito del Wendigo, ¿no? De ese monstruo que encarna todo lo peor, lo más aberrante y lo más monstruoso, que de hecho es un monstruo que aparece cuando te vuelves caníbal y que provoca que el canibalismo se vuelva crónico y no lo pueda superar, salvo si acaban con tu vida. Es algo también muy, muy terrorífico, lo hablábamos, como digo, hace un par de semanas con Javier Arries. En fin, que el canibalismo efectivamente es toda una, no sé, iba a decir una subcultura, ¿no? Muchas subculturas diferentes, de acuerdo con, pues igual de la misma manera que nos contaba Laura hace un rato, que las propias parafilias, no entendidas necesariamente como algo nocivo, sino como una inclinación sexual, también dependen mucho de la cultura. Sí. No necesariamente tienen que ser tabúes. Incluso tú has mencionado el incesto. No en todas las culturas el incesto es un tabú tampoco, ¿no? Bueno, sí. La antropofagia, que yo sepa, sí, como práctica sexual. No, pero yo prácticamente es cierto que sí me vas a encontrar alguna excepción en algún grupo, o dentro de algún grupo algún individuo que cometa este tipo, pero es lo que se llama sociológicamente una desviación. El estándar o lo normativo, la mayoría de las sociedades sí que es un tabú, tanto el incesto como la antropofagia, ¿no? El canibalismo, pero es verdad que estamos posiblemente ante la ultradesviación, porque estamos hablando de alguien que come a alguien, mata a alguien para comérselo, ¿no? Estamos posiblemente dentro de los estándares, dentro de nuestras brújulas morales como grupos humanos, pues estamos ante uno de los mayores desafíos que se pueden hacer a la comunidad, ¿no? Que ya no existe ninguna de las justificaciones históricas para el canibalismo por situaciones extremas, guerra, culturalmente por la guerra o en situaciones extremas, etcétera, sino directamente por lograr alguna satisfacción individual, sea sexual, o sea de control, o sea sádica, o sea la que sea. Sí, aparte es cierto que en muchas sociedades o culturas, pese a que existe esta barrera o este mecanismo tabú, que podemos decir, o esta prohibición implícita cultural, que casi viene innata, ¿no? Que parece ser innata, ¿no? A nosotros.
Pero también ha habido una especie de pensamientos mágicos alternativos, de muchas veces el devorar a tus enemigos. Luego podemos hablar también de Amin, si quieres, un poco, ¿no? Cómo puede utilizarse como para la apropiación absoluta de tu rival, ¿no? Incluso había pensamientos mágicos que dicen que, bueno, comer ciertas partes de tus enemigos te pueden hacer más poderoso, o puedes drenar sus fuerzas, o una serie de pensamientos que sí que han podido llevar a pensar, ¿no? Hace un tiempo yo también estuve leyendo el libro de Wade Davis, La serpiente del arco iris, ¿no? Y claro, ahí hablábamos de zombies, pero luego había una subcultura, como tú bien has dicho, donde se le daba muchísima validez había mucho contrabando de momias, de cadáveres, Sí. de partes de los cadáveres que son ingeridos post-mortem. También en el libro Yadu de John Keel había una especie ahí de mercado negro o de contrabando de momias. Y hacer cierto tipo de ungüentos, pociones, de ciertos remedios, era súper importante, tanto en la cultura haitiana como en la cultura egipcia, el proveerte de ciertas partes de los muertos, ¿no? Como eso se convertía en una especie de ingrediente mágico, ¿no? Pero bueno, estos ya estamos desviando un poco el tema, ¿no? No, bueno, sí que tiene que ver, y eso es algo que de hecho estuvo también en la cultura occidental durante todo un periodo de tiempo, cuando yo creo que es el momento en el que se hacen los grandes descubrimientos y la gran inversión en las excavaciones en Egipto, que está tan de moda. Hablo del siglo XIX. El Salakov. Los momentos Salakov. Sí. Que hay tráfico de momias y ese polvo de momia. En todo Oriente Medio y en países como grandes India, estafas, África. además. Sí, de hecho, Elena, muy buen apunte, porque prácticamente la industria de las momias era una industria de estafas. O sea, realmente las momias había muy pocas, y las pocas que había se las rifaban, o bien arqueólogos o bien curanderos, pero sí que había mucha falsificación. De hecho, en el libro de Yadu y John Keel hay una especie de mercado negro que luego no resulta ser tal, ¿no? Al final no eran momias, sino eran cadáveres que acababan de enterrar y hacían cualquier tipo de proceso, ¿no? Pero sí, y sobre todo en lo que decías tú, en estos países de norte de África, India y Oriente Medio, había un verdadero contrabando, ¿no? Y una verdadera fascinación por las propiedades de las carnes de los muertos, ¿no? Que podían atraernos. Y bueno, imagino que alguna conexión tendrá con esa idea de canibalismo, aunque, como antes has comentado con Laura, también hay una serie de filias ahí o parafilias, que son por lo menos bastante significativas, ¿no? Sí, porque además también, si nos paramos a pensar en nuestro propio territorio y en los grandes mitos de nuestro territorio, mitos que por desgracia se llevaron a la realidad también pues hasta mediados del siglo XX, los famosos sacamantecas y los crímenes del sacamantecas, que al final no dejaban de ser también crímenes caníbales, ¿no? Era coger a un niño para sacarle las tripas, sacarle la grasa de las tripas, para, a través de ungüentos y pociones, salvarle la vida a alguien que estaba enfermo de tuberculosis, en algunos casos, pero en otros recuperar su virilidad. Por ejemplo, esa es la versión oficial que se da al crimen, que yo he comentado muchas veces por razones obvias, de San Vicente del Raspeig, uno de los más famosos. Tampoco, afortunadamente, tenemos una gran historia criminal en este pueblo en el que nos encontramos ahora mismo, que es el crimen de Carmencita Mendívil, ¿no? Esa niña que desaparece y por fin la encuentran en un pozo, y se dice que dos mujeres, la propietaria de la casa donde fue asesinada y su sirvienta, la habían secuestrado para matarla, y a través de un ritual de sangre en la que, bueno, pues tienen que vampirizarla de alguna manera, se supone que iba a recuperar la virilidad del hombre de la casa, que por otra parte era un anciano, sentado en una silla de ruedas, ya tampoco muy en sus cabales. Y de hecho murió poco después de que ocurriera el crimen. Dos de los protagonistas de este asesinato. Son casos donde además se da una especie de pensamiento mágico animista, ¿no? De decir, bueno, ya, en un esquema muy rudimentario de las cosas, pues voy a nutrirme de la esencia de alguien joven para dárselo a alguien viejo y conseguir que esta persona recupere
esa especie de fluido vital, ¿no? Sabemos que la medicina funciona de una manera un poco distinta, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí se ve un poco esa idea de consumir, ¿no? Consumir que tú lo has dicho muy bien, es muy vampírica esa idea, ¿no? De consumir la persona, el vampiro, el gran hambriento de vida, ¿no? Que tiene que nutrirse de la vida de los demás, ¿no? Para seguir perpetuando su inmortalidad, ¿no? Entonces, bueno, son... Pero si hay un crimen ibérico, yo creo que es precisamente Sí. el del sacamantecas, desde Roma Santa, que también era un mantequero. La vampira del Raval, Enriqueta Martí Ripollés, también lo era. El crimen de Gádor. En fin, tenemos una amplia colección de hombres del saco, ¿no? Sí. Y por lo tanto sacamantecas, y todo eso son crímenes caníbales, crímenes antropofágicos o antropófagos, no sé cuál sería el término correcto, supongo que antropófagos. Sí, lo que pasa es que como aquí veremos, aquí también hay yo creo que sobre todo el canibalismo hemos visto aquí algunos actos terribles, ¿no? Que están relacionados con el consumo de carne humana, pero yo creo que el canibalismo, y luego lo veremos en los casos que hemos visto, y sobre todo Laura habrá aportado mucho o ha aportado mucho en ese sentido, es el deleite, ¿no? Del comer, ¿no? Aquí es ese crimen donde se fusiona el instinto de asesinar, pero sobre todo el deleite, ¿no? de consumir, de degustar, ¿no? Yo creo que también hay que recurrir otra vez a la cultura popular, pues como no Aníbal Lecter, ¿no? Que es el gran... Sí, yo siempre he pensado, y no sé si estás de acuerdo, Elena, que creo que se ha hecho mucho daño con la representación del serial killer de Aníbal Lecter, escuchando las variaciones de Goldberg, degustando el hígado de una persona, porque como ese gran esteta, ¿no? Sí. Parece ser que los asesinos en serie suelen ser personas también bastante toscas, rudimentarias y chapuceras, ¿no? Estas personas tan refinadas, ¿no? Porque aquí parecía que era, pues eso, como la sublimación absoluta del superhombre de Nietzsche, convertido ya pues en un ser sublime que había llegado a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer era... Pero te digo una cosa, ni los asesinos en serie ni los que no son asesinos. Es raro encontrar a alguien tan exquisito. Que sea ordenado. Así en general, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que es un retrato bastante que funciona muy bien en equívoco, ficción, efectivamente. que es fabuloso, pero que yo creo que luego también nos ha llevado a una idea un poco... De hecho, en el que se inspira precisamente no era un asesino en serie, ni mucho menos un caníbal, ¿no? No. Pero bueno, pues sí tenía una cultura y una exquisitez de modales, según lo recuerdan. Y de hecho, hasta dicen que no era una mala persona. Eso sí, mató a alguien, ¿no? Sí. Pero bueno, de alguna manera, pues bueno, pues Harris encontró en esa personalidad, un personaje que funcionaba muy bien. Sí. Y luego lo que hemos dicho otra vez, que yo creo que al final vuelve a ser un poco el tabú definitivo, ¿no? El comerte, ¿no? El canibalizar a tus víctimas se convierte ya en una especie de la máxima expresión de desafío social, ¿no? Pero es cierto que el canibalismo y sexual... deleitarte y disfrutar de ello, ¿eh? El canibalismo sexual, que es al final la forma en la que nosotros nos fijamos por el puro género de este programa, siempre está asociado a otra serie de trastornos, no es puramente eso, ¿no? Es una consecuencia, claro, ¿no? A veces parece. En el último programa, cuando hablábamos del Wendigo... Sí, porque el canibalismo en sí tampoco es un... No es el objetivo en la mayoría de los casos. Sí, consecuencia de otro tipo de... Sí, por lo menos en la mayoría de casos que se citan cuando se habla de vorarefilia, voy a llamarlo, que es como le llaman casi todo el mundo y es más sencillo. Sí, en los casos como Mae West, que sí lo era, o en este profesor de matemáticas, Stefan R., cuyo apellido pues no ha trascendido salvo por la inicial. Esto sí, está claro que el motivo del crimen era devorar a la presa también, ¿no? Con o sin la colaboración de la propia víctima. Pero en un caso como Dahmer o en un caso como Kemper, que se citan en casi todos los artículos en los que se habla de esta parafilia, de la que hay muy poca información, pero no porque yo creo que no es una cuestión de falta de estudio o de falta de interés. Lo hablábamos también, o nos lo contaba Laura, ella con sus muchos años de experiencia, con su consulta particular, más su asesoría, etcétera, no se ha encontrado jamás a nadie que le acudiera
con este problema. Vamos a llamarle problema, porque... Sí, yo creo que cualifica como problema. Claro, porque si tú de repente sientes esta inclinación, parece lógico que acudas a un profesional a decir, ¿qué me pasa, doctor? ¿No? Sí, sí. Y que luego este doctor pues te oriente para que tú simplemente pues puedas disfrutarlo como fantasía sin llevarlo a la práctica a ser posible, ¿no? Y ella nos daba una clave y nos daba una pista, ¿no? Nos recordaba a todos la canción que nos gusta a la mayoría de nosotros, que hemos bailado y que no nos ha parecido nada extraña, de Devórame otra vez. Y ahí la tenemos, ¿no? Y tantas expresiones que hasta nos gusta escuchar de nuestra pareja o de nuestro ligue de turno de estás para comerte, ¿no? Mira qué bonito, que a gusto te arreglas un día que te digan eso, ¿no? O si no te arreglas, incluso mejor. Porque significa que así al natural, como los berberechos, ¿no? Significa que tienes 17 años o 18. Exacto, como los berberechos. Está estupendo. Es decir, que nuestra cultura efectivamente está asociada directamente la atracción sexual, la atracción erótica, con la atracción culinaria, alimentaria, gastronómica, no sé cómo decirlo, ¿no? Esos dos placeres se unen desde el minuto uno. Lo que pasa es que si lo llevas al extremo y haces lo que estamos hablando, pero en los casos clásicos que se citan en casi todos los artículos, como Kemper o como Dahmer, no es tanto así. Por ejemplo, en Dahmer no solo vemos que él pudiera practicar canibalismo con sus parejas, vemos muchas otras cosas, que es a lo que yo iba antes, ¿no? Hay muchos otros trastornos presentes en estos casos. El de Dahmer es que es paradigmático, ¿no? Y único, yo creo, en su género. Sí, Ressler lo dijo, que empezó estando cuerdo y acabó estando loco, ¿no? Uno de ellos es incluso un cierto espíritu artístico. Una de las cosas que no se menciona de Dahmer, y ahora que se ha puesto tan de moda hablar de él, es que hacía esculturas. Esto es algo que se dice mucho de Ed Gein, ¿no? Pero no se dice tanto de Dahmer. Y hay fotografías de los torsos de sus víctimas puestas de unas determinadas maneras para que hiciera estas fotografías, creando composiciones con cierto sentido estético, horripilante para cualquier mente normal, pero él buscaba una estética concreta. Y te diré más, yo he visto la recreación artística de esas fotografías comprada por un millonario estadounidense, colgada en el salón de su casa, pero omitiendo por completo la referencia, solo para fricazos como yo, que encima tenemos memoria fotográfica y retenemos muy bien las imágenes, somos capaces de identificarlo, ¿no? Fricazos como yo, que no soy única, hay mucha más gente que sería capaz, ¿no? Entiéndeme. Sí. Pero tú fíjate a dónde vamos, ¿no? A mí me llama mucho más la atención el caso del bore, del hard bore, o esta práctica que llaman sangre, ¿no? Que sí, exclusivamente queda para llevar a cabo esta fantasía hasta el final, como Mae West, o como este Stefan R., o como este policía, que bueno, no se sabe a ciencia cierta si llegó a devorar a su víctima, porque ha sido imposible comprobarlo, ¿no? Ha sido imposible porque aparecieron casi todos los restos de la víctima, pero tan despedazado que no se puede saber si hay algo que este hombre ingiriera de la persona. Si se sabe que contactó con ella en estos foros destinados a personas con esta misma inclinación, ¿no? Sí, y bueno, también aprovechando un poco el MacGuffin un poco del programa, que fue el artículo este que podemos aprovechar, ¿no? De Ponime Romo, un artículo que tuviste a bien indicarme, ¿no? Y que se puede encontrar gratuitamente en PDF. Bueno, es un artículo científico que se llama Un apetito por el crimen, como es un nombre un poquito así chascarrilloso. Pero... Es el título que habría puesto un periodista, no un científico. Sí, de hecho ya luego te comentaré algunos peros que se le puede poner a este artículo, ¿no? Pero es curioso porque, bueno, fue un poco me lo pusiste sobre la mesa y me lo leí con mucho interés, porque me parecía interesante ver un poco qué respuestas se pueden dar a este crimen desde la sociología, ¿no? Y sobre todo desde la criminología. Yo soy, como te he comentado alguna vez, soy profesor de criminología en la Universidad de Alicante.
Y bueno, realmente me dedico más a lo que es los métodos de investigación, no tanto a las teorías, pero existen multitud de teorías que intentan explicar por qué se producen los crímenes o por qué se pueden producir algunos tipos de crímenes en nuestra sociedad, ¿no? Y es bastante interesante cómo, bueno, pues se pueden establecer una serie de patrones y pautas desde la investigación social que luego le pueden servir a los criminalísticos, a los agentes criminalísticos, a las fuerzas del orden o a la sociedad en general, ¿no? Como hemos dicho, este es un artículo curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de 3 figuras, tú ya has mencionado a una de ellas, que son bastante paradigmáticas de lo que es el canibalismo, ¿no? La primera, por supuesto, ya la has comentado tú, es Jeffrey Dahmer, un caso bastante especial, donde podemos ver, como tú muy bien has dicho, canibalismo y Dahmer es una faceta más de Dahmer. Dahmer era un serial killer con multitud de desviaciones y esta era una más, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que vamos a hablar de él un poco también. Luego vamos a hablar de Sagawa, que lo conocerás bien. Sí, hombre. Un caso, yo creo que bastante atípico y que, bueno, también nos viene a dar un poco cierta querencia oriental, ¿no? Japonesa también por este tipo de... Sí que es cierto, sí. De situaciones, de hecho, casi todo el desarrollo como inclinación sexual del Bore se hace a través de la fantasía, como es lógico, sí. Y se hace a través del arte, de los videojuegos, de las imágenes recreadas por inteligencia artificial, y hay muchísimo manga y muchísimo anime, ¿no? Porque tiene mucho que ver con... Yo creo que el anime y el manga es una gran válvula social. El hentai también con los monstruos, porque sí. el Bore tiene también mucho que ver con monstruos que devoran, ¿no? Gigantes que te aplastan y te fagocitan, ¿no? efectivamente. Sí. Bueno, hecho hasta el sonido de succión. Sí, te has venido arriba. Y bueno, el tercero, el Liza, que aquí lo analizan, es una figura fundamental dentro de la triste historia del canibalismo, que es Idi Amin, ¿no? El dictador ugandés, que también muchas veces no sabemos hasta qué punto se mezcla la leyenda con la realidad, porque el propio dictador era el primer interesado en propagar una leyenda sobre sí mismo. Como hemos dicho muchas veces, aquí el canibalismo yo creo que también tiene una función de control social, propaganda, ¿no? De propaganda, de terror, de infundir terror al enemigo, ¿no? No, es que ya este señor no es que te vaya a fusilar, no es que te va a comer a ti y a tu familia, ¿no? Yo creo que se movilizan, se activan resortes muy infantiles del lobo que te va a comer, ¿no? Que te va a comer el lobo, ¿no? O sea que es extremadamente efectivo, ¿no? Entonces, bueno, analizan desde la teoría sociológica o de la psicología social, como ya te he comentado antes, la barrera o los contornos entre la psicología social y la sociología no están nada claros. O sea, no, estamos hablando de cosas muy parecidas. Pero intentan desde la sociología, pues, poner sobre la mesa 3 teorías que ahora te vamos a comentar. Y yo ya te he puesto mi primer pero, ¿no? Que es que, en primer lugar, yo si fuera... Los artículos científicos, como bien sabes, se revisan a pares, ¿no? Si a mí me llegara este artículo y tuviera que revisarlo a pares, lo primero que diría es que me parece raro, por temas metodológicos, que utilicemos teorías sociológicas para explicar individuos. Las teorías sociológicas sirven para explicar poblaciones o para explicar grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, tú quieres estudiar por qué hay tiroteos en Estados Unidos, ¿no? Pues, evidentemente porque hay armas, pero existen otros países a lo mejor con regulaciones similares de armas y a lo mejor no se producen tal nivel, ¿eh? Entonces tú lo quieres estudiar en la población, ¿qué hace que esa población tenga más tiroteos que otra, ¿no? Y ahí sí que funciona la investigación social, ¿no? Y hay teorías que te pueden ayudar a explicar por qué hay países o grupos o culturas donde se producen más crímenes que en otros, porque esto es algo, yo siempre me llama muchísimo la atención, ¿no? Una de las grandes teorías de por qué dicen que existe el crimen es por razones económicas. Bueno, todo parece ser que puede tener sentido. Para mí lo tenía hasta que viajé al sudeste asiático, hasta que viajé a países extremadamente pobres donde nunca me pasó nada. Entonces empecé a darme cuenta de que quizá a lo mejor el factor económico no era el que explicaba el por qué yo me iba, por ejemplo, a lo mejor a Brasil. Algún brasileño nos escucha que no se sienta... Pero es un país que a mí particularmente no me sentiría muy seguro de visitar en ciertas situaciones.
y a lo mejor me voy a Tailandia o me voy a otro país, a Camboya, y no tengo ningún miedo a... Tailandia se ha puesto peligrosos, pero Sí. por culpa nuestra, ¿eh? Ya, pero porque vamos muchos europeos. Porque vamos nosotros. Sí. Y entonces es un ejercicio que estoy haciendo ahora un poco, no muy científico, pero es un ejercicio de sociología cotidiana, sí, ¿no? sí. Es porque voy a países, me siento muy seguro, y países igual de pobres no me siento nada seguro. Hay algo ahí que quizá pueda explicarlo. Y eso es lo que intenta la sociología, explicar que hay una serie de variables que pueden tener que ver con, bueno, variables sociales, variables culturales. Y bueno, ya hemos visto que hay países ricos incluso, Sí. donde la seguridad ahora ya no es un factor... que puedas contar con él, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, el artículo me parece que es un poco complicado porque estudian a Idi Amin, estudian a Sagawa y estudian a Jeffrey Dahmer, pero con teorías que están diseñadas para explicar sobre todo comportamientos que se puedan ver en una población, ¿no? Entonces, son teorías un poco curiosas. Ellos intentan decir qué tres teorías, este artículo, qué tres teorías podrían explicar este tipo de desviaciones, ¿no? La primera es la del vínculo social, ¿no? El vínculo social, que es una teoría, muchas veces, como tú bien sabes, la ciencia trabaja por reduccionismos, ¿no? Voy a hacer un croquis muy general de lo que dice la teoría, explicarla un poco, pero claro, es a brocha muy gorda. Y luego muchas veces las teorías pues luego se van siendo más sofisticadas o pueden tratar varios casos, pero aquí básicamente lo que te viene a decir es que los individuos cometen crímenes porque no están integrados socialmente, ¿no? Entonces las personas que están integradas socialmente tienen, por eso te digo la importancia de hablar de población, tienen menos posibilidades poblacionalmente de cometer un crimen que las que no. No quiere decir que una persona que esté integrada no pueda cometer un crimen y una persona que no esté integrada vaya a cometer el crimen. Pero poblacionalmente se va a dar esa correlación, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues estos señores, Idi Amin, Sagawa y Dahmer, a su manera, eran tres personajes completamente desintegrados, nada integrados en su contexto social, que acabaron teniendo una serie de comportamientos donde uno de los tabúes fundamentales, pues para ellos no surtió efecto, ¿no? Sería una de las teorías, ¿no? La otra teoría es muy curiosa, a mí me parece interesante, que es la teoría de la frustración general, ¿no? Que básicamente viene a decir, es una teoría muy psicológica también, en cierta manera, que es que las personas que acaban teniendo una gran frustración son mucho más propensas a cometer un crimen que otras. Y esto tiene que ver mucho, esto es algo que yo en criminología con mis estudiantes trato de que lo entiendan, porque es muy importante ver un poco las expectativas sociales que puede tener un grupo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se sorprende que en Francia, que es un país rico, pues a veces haya estos tremendos motines o tumultos en los extrarradios, ¿no? Y bueno, pues gente inmigrante, una serie de personas que, bueno, parece ser que tienen una serie de expectativas sociales o de frustraciones sociales que no se cumplen y acaban desbordando y convirtiendo, pues eso, haciendo vandalismo público, ¿no? Y mucha gente, yo el primero se sorprende y dice, bueno, a lo mejor, oye, estos chicos, en el gran esquema de las cosas, tampoco les va tan mal. O sea, vivir en el extrarradio de París, hombre, pues evidentemente las calles tienen sus aristas, pero tampoco me parece el peor lugar del mundo para vivir. Vamos a bajamos unos miles de kilómetros al sur o a otro sitio y vas a ver a gente en verdadera pobreza, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante lo de la frustración, como muchas veces el tener una serie de expectativas que no se cumplen, pese a aunque tengas un nivel alto de satisfacción material relativo frente a otras culturas, puede hacer que te generes violencia contra otros, ¿no? Entonces aquí en este sentido, esto sería a nivel poblacional. Aquí, para mí, el autor se equivoca porque intenta decir que, bueno, estas tres figuras tenían una gran frustración personal, ahonda o profundiza un poco en la biografía de Dahmer, de Idi Amin, de Sagawa, que, bueno, la de Sagawa, yo la verdad es que he leído un poco su perfil y, bueno, son personajes casi imposibles, ¿no? Pero, sí, un poco, sí. Dahmer también, ¿no? Y Idi Amin, bueno, estamos hablando de un dictador sanguinario. Déjame que recuerde a los secuaces sí, que tanto de Dahmer como de Sagawa pueden escuchar programa que ya sí, dedicamos, del tercero no solemos hablar de dictadores ugandeses. ¿no? Iba a decir políticos, ¿no? Tampoco creo que se le pueda considerar un político realmente, pero oye, quién sabe, también lo tenemos ahí pendiente como personaje para traer al país de los horrores, porque creo que podría ser un digno habitante de... Creo que puede ser una categoría, ¿no? Sí. De Pol Pot, Idi Amin... Sí, si nos ponemos... Cuantos, ¿no? si nos ponemos... Pero bueno, que de todas maneras, hasta ahora estas dos teorías explicarían o tratarían de explicar por qué cometieron crímenes.
Sí. Pero ¿por qué se comieron a la gente? ¿Qué es de lo que se trata? Bueno, no sé. Porque si todo el que está frustrado ya te sería digo abocados. que creo que el artículo no está bien enfocado. Ya, Para nada está bien enfocado, vale. porque aparte aquí siempre se va a hacer, hay una cosa que se hace mucho en investigación social, que es un grupo de control, ¿no? Y el grupo de control te viene a decir, bueno, sí, hay mucha esto explicaría porque, pero hay mucha gente que está bajo esta misma situación y no tienen estos comportamientos. De hecho, mayoritariamente no los tienen. Entonces tampoco. Y la última ya sería el aprendizaje social, ¿no? Que bueno, es una teoría que viene a crear una especie de modelo donde le dan una especie de importancia a la observación, la imitación y el modelado de las experiencias, ¿no? Entonces, bueno, un poco tus experiencias infantiles, en este caso, por ejemplo, de Sagawa puede ser importante, también Idi Amin, su biografía, las leyendas de los caníbales, ¿no? Cómo eso puede hacer que tú te vayas generando... Esto también se ve mucho en Chikatilo, cuando él dicen tanto que le contaban que un hermano suyo... Sí. Y luego hay un tema de gradualismo. Esto también viene a explicar un poco lo del aprendizaje social, que se ve mucho, tú lo conoces bien, el serial killer, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando dice, no, estamos buscando a alguien que pueda haber tenido quieres buscar un perfil de persona que podría encajar con un asesino en serie, con alguien que comete un homicidio o un asesinato, ¿no? Pues siempre se retrotraen un poco en la biografía para ver, pues, ¿tiene algún crimen por dañar o herir alguna mascota? O hay un aprendizaje gradual, ¿no? Que poco a poco vas viendo que no tiene consecuencias y lo vas desatando, ¿no? Es un poco. Entonces, bueno, ellos aquí en este caso sí que es más, por ejemplo, Sagawa, ¿no? Que sí que él empezó a coquetear con esa idea. De hecho, había un familiar suyo, un tío, que jugaba con él, bueno, ya lo contarías en el monográfico, que le decía que le iba a comer, ¿no? Que era un poco su amenaza, ¿no? Entonces, bueno, estas son las tres teorías que, ya os digo, para mí las traigo un poco a colación porque me apetecía hablar un poco de que la gente entienda que desde la sociología y muchas veces desde la psicología social se intenta explicar por qué la gente comete crímenes, ¿no? Intentar que eso es la diferencia entre criminología y criminalística, ¿no? Criminología intentamos explicar por qué se producen los crímenes en una población y la criminalística es aquellas herramientas que tú desarrollas para capturar o identificar a las personas que cometen los crímenes. Entonces era curioso, pero bueno, tú me habías encomendado esta tarea y tengo que decirte que para mí el artículo, pues creo que falla estrepitosamente, ¿no? Pero bueno, lo hemos utilizado un poco como pretexto para acercarnos a las teorías. Y yo, mi recomendación, que creo que has hecho muy bien, yo creo que estos casos, el canibalismo probablemente, porque estamos hablando de algo que estadísticamente es muy inusual y es un crimen que no es un crimen que yo creo que causa alarma social. Sí que causa alarma social porque hemos dicho que es el mayor tabú, pero no es algo que la gente tema, o sea, no es una práctica común. Y yo creo que, por supuesto, hay que verlo desde la psicología. Yo creo que la psicología y la biografía de la persona es del que comete el crimen o del que tiene la pulsión, en la que nos puede dar un poco las claves. Yo creo que el foco en los casos concretamente del Bore, que de los tres ejemplos que utiliza el artículo, Dahmer podría entrar en el Bore, Sagawa sin lugar a dudas, porque de hecho su víctima, desde el primer momento, él sintió una fortísima atracción sexual y caníbal por esta muchacha. Pulsión. El tercero, no necesariamente, el dictador famoso, que es como el localice la diferencia, ¿no? De los test estos de los psicotécnicos. No, y aquí yo creo que hay muchas derivadas, ¿no? En una figura como con ese poder político hay muchas derivadas que van más allá de tu propio perfil, ¿no? Pues yo creo que donde hay que poner el foco, precisamente con esto que estás diciendo, como no sé si generando una alarma social, pero sí a tener en cuenta es en los foros, ¿no? Porque sí es cierto que hay muchos foros de Internet donde se practica con libertad, yo creo que el intercambio de estas fantasías. Obviamente, regular esto es muy complicado porque ¿dónde pones el límite, dónde marcas la frontera para no estar cohibiendo libertades y donde puedas dejar a las personas expresarse con naturalidad siempre y cuando no estén causando una agresión real ni estén siendo un peligro para nadie? Pero es que es ahí donde realmente se cuela el peligro también, ¿no? También es donde se obtiene
más información, ¿no? Yo he estado leyendo algunos de estos foros. Algunos de estos foros, incluso simplemente las personas con esta misma parafilia intercambian información sobre su propia psicología. Algunos de estos foros que yo he estado leyendo, ellos mismos hablan de por qué nos pasa esto, porque han estado leyendo los mismos artículos que he podido encontrar yo, no este que te pasé a ti, sino específicamente de Bore, hechos por psicólogos que llegan a la misma conclusión. Son muy especulativos, muy generales y tratan de establecer, tú lo has llamado antes, trazo gordo, de brocha gorda, yo lo llamo muchas veces punto gordo, ¿no? Tratan de, bueno, pues establecer una gran teoría donde quepa todo, y las personas que comparten esta parafilia, no necesariamente canibalismo criminal y sexual, sino simplemente les gusta la fantasía del juego de la devoración o de la alimentación de otro ser humano, te están diciendo es que no nos puedes meter en el mismo saco, porque cada uno de nosotros le gusta esto por distintas razones, ¿no? Pero parece que intentan tratar de sacar puntos en común, ¿no? Uno de ellos es que es una forma extrema de sadomasoquismo, del juego de control-dominación, ¿no? La definitiva, de hecho. La definitiva. Otra es el sentimiento que nace para sublimar un sentimiento de soledad demasiado profundo, que viene desde la infancia, y lo que tratan es o bien de incorporar a su propio cuerpo a otra persona para que no les abandone, o de al revés, o ser incorporados al organismo de su pareja para no poder ser abandonados nunca. Que tú fíjate qué idea tan retorcida, pero que encaja muy bien efectivamente en lo que uno puede deducir sobre una fantasía como es la de ser devorado o devorar a otro, ¿no? El incorporar, y que es además la explicación que al fin y al cabo dio Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, de por qué quedó con su víctima, con Brandes, y se lo comió, ¿no? Se lo comió en connivencia con su propia víctima, ¿no? En colaboración perfecta y absolutamente de acuerdo. Por cierto, déjame decir que solo para oídos no excesivamente sensibles, la semana que viene en el programa para mecenas, que por eso lo reservamos para el programa de mecenas, vamos a leer partes de algunas de las conversaciones que mantuvieron estos dos, donde intercambian sus planes de uno devorar y otro ser devorado. Por eso lo hemos reservado, como digo, para el programa de mecenas, que entendemos que es, como yo digo siempre, el núcleo duro de los secuaces y seguidores del En el País de los Horrores. Pues estas dos ideas son las que sobrevuelan, pero en los foros insisten mucho los borefílicos en que no todos piensan igual, que cada uno, como se suele decir popularmente, es de su padre y de su madre, y cada uno ha llegado a esto por un camino distinto. Sí, por eso siempre mi apunte de saber distinguir las teorías, muchas veces las teorías sociológicas o las que tienen se aplican a una población, te van a hablar de porcentajes o de estadísticas. La mayoría de la gente probablemente tenga esa explicación o se expliquen por eso, pero no vas a poder explicar nunca todos los casos porque la heterogeneidad de la población por naturaleza es así, ¿no? Entonces, bueno, al final, bueno, también lo que hemos dicho antes, ¿es el canibalismo un problema social? Parece que no, que queremos creer que no. A no ser que las circunstancias lleguemos a, como tú dices, a un apocalipsis o algún tipo de situación, pero en principio no parece ser que... Tiempo al tiempo, que el año pasado, bueno, hace 2 años estuvimos cerca ya. Ya hemos rozado el precipicio muchas veces. Y yo, para ir recapitulando, también me gustaría, que sé que tus secuaces son, muchos de ellos, grandes cinéfilos, un par de títulos que me parecen muy interesantes que abordan el tema del canibalismo, ¿no? Ya hemos hablado antes de La Sociedad de la Nieve, que es ahí yo creo que es un canibalismo funcional, casi necesario, que pues no hay que ahondar mucho en él, ¿no? No creo que nadie podamos recriminarle a nadie de lo que hizo en esa situación, ¿no? Pero hay 2 películas, yo no sé si las has visto, te las voy a tirar así un poco a bocajarro y tú me vas a contestar. A ver, porque a mí hay una en particular que me ha parecido fascinante, que es Crudo.
de Julie Ducournau, de 2016. No lo he visto. ¿No la has visto? Pues una película que te recomiendo encarecidamente a ti y a tus secuaces, y que da una visión, bueno, un poco sensacionalista de lo que es el canibalismo. Casi lo plantea como una especie de afección que a ciertas personas las arrolla, ¿no? Y las convierte en caníbales, ¿no? Pero está muy bien llevada la película, es una película francesa y te viene a decir un poco una idea, pues eso, de que, bueno, podría haber una especie de entre nosotros hay una serie de seres que, bueno, muchas veces viven entre nosotros y parece ser que muchas veces pues no pueden remediar y que solo pueden alimentarse, solo se sienten saciados, solo su hambre. Y esto es algo que a mí me interesa, imaginarte tener un hambre permanente que solo es saciada por comer carne humana, ¿no? Ya es un poco rozando la película de terror, ¿no? El año pasado también estrenaron una película con Timothée Chalamet que se llama Bones and All, que también... Escurrí el bulto de esa película. Sí, pues tiene que ver un poco con lo mismo, una especie... De hecho, te voy a confesar que he escurrido el bulto de ambas películas. Sí. Pues también juega un poco, son películas un poco hermanas. Juegan un poco a esta especie de... Bueno, una especie de vampiros, seres sobrenaturales que viven entre nosotros de nuevo, ¿no? Aquí ya sí que es más evidente, en lo otro sí que podía ser un poco más una fijación, ¿no? O una especie de obsesión con el comer carne. Aquí ya son seres que necesitan, ¿no? Tienen una especie de llamada interior en un momento de su adolescencia. Se convierten en nómadas que van alimentándose de la gente, ¿no? Y luego hay una especie de ecosistema de seres, gente que intenta, como siempre, ¿no? Un poco de voy a comerme a la gente que hace mal, otros que son amorales, y es interesante. Y luego hay una que te he dicho dos, pero eran tres, me he equivocado. La última sería que esta, no sé si la has visto, Fresh. Esa sí la he visto. Que yo creo que plantea un escenario, empieza de una manera, que estas son las películas que ahora están tan de moda, ¿no? Que te plantea una situación que parece ser que tiene que ver con psicópata, chicas, el típico asesino en serie que va de novio enrollado, pero luego le dan la vuelta con un giro que a ti no sé qué te pareció, esa especie de sociedad caníbal internacional, ¿no? De hecho, creo... Bueno, un poco spoiler también, lo siento. Creo que hablamos de ella, no sé si en el programa en el que hablamos de asesinos gourmet. Ah, bueno, muy bien traído, muy bien traído. Creo que hablamos de ella, vamos, que habló el prescindible, Salva la Roca, que sabes que es el que... El expendable. El que dejamos para temas de cine. De caníbales. Y de caníbales también. No, a mí me pareció una película muy entretenida y esta sí que la pude ver porque por alguna razón, pese a que me gusta mucho la literatura y el cine Z, evito bastante el cine caníbal. Sí. No sé por qué. Hay todavía una frontera. No has visto evidentemente el Holocausto Caníbal. No. La película referente. No puedo. En general, el gore no puedo con él. Bueno, luego estaría el zombie, que ya todo el género es de antropofagia. Por eso que no entiendo por qué. Puedo ver, y de hecho soy una gran consumidora de literatura y de cine Z, pero también tengo que decirte que durante años tenía gran fobia. Y de repente la superé. Pero todavía no puedo con el humano antropófago, no puedo. Tiene que haber un algo todavía. Tiene que haber una conversión en un monstruo. Algo más sobrenatural. Sí, más. Sí. Se ve, no lo sé. Cada uno tenemos nuestras propias paranoias, claro. Y esa debe de ser una mía. Tabú. Sí. Mi tabú. Es que es un tabú, por definición. Tabú. No. Es un tema tal cual. También yo he confesado muchas veces que para dedicarme a lo que me dedico, yo he sido una niña muy miedosa. He tenido que superar muchos terrores. Claro. Y quizá pues me he pasado de vueltas y por eso ahora hablo de cosas que dan, de verdad, mucho a pechusque. Pero bueno, pues todavía tengo alguna tarea pendiente. Algo que me retrotrae a mi juventud y eso nunca está No, pero mal. Lo hemos hablado antes, que era una especie de... Bueno, el que te come el lobo, que te va a comer, que es una advertencia que tenemos muy arraigada, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Muchos cuentos infantiles de estos de toda la vida, pues incluyen también antropofagia. Y el ay que te como, que decías tú del tío de Isaí Sagawa, es algo con el que hemos jugado todos. Nuestra abuela, nuestro tío, nuestra tía nos ha hecho el pilla-pilla y nos ha dicho ay que te cojo, ay que te como. Y nosotros lo hemos hecho algo con los niños pequeños. Y es cierto que nuestra cultura en general tiene mucho, y quizá en nuestro país
que tenemos una cultura cristiana, incluso no necesariamente porque seamos creyentes. Iba a decir una barbaridad ahora con el tema cristiano. No, es que esa es la barbaridad Pero que yo iba a decir. En la cultura judeocristiana, en la que todos estamos criados, los que hemos nacido y hemos sido educados en España, es muy difícil inhibirte de ella, incluso aunque no seas creyente y no necesariamente hayas sido educado en el catolicismo. Está aquí en todos los pero sitios. vamos a ver, la base del cristianismo, señores, es antropofágica. Sí, sí. Es la carne y la sangre de Cristo. Yo es que desde pequeño nunca lo he entendido. Y la comunión es... Nunca lo he entendido lo de... Con una transmutación, pero bueno, no, pero en la Eucaristía te están compartiendo la carne y la sangre de, ¿vale? Dios hecho hombre, luego esa antropofagia, ¿no? Sí, sí. En fin. Un jardín. Es un jardín, pero había que entrar en ese jardín antes. Hay que por lo menos mencionarlo. No estoy haciendo ningún tipo de juicio. De hecho, si hay alguien versado en teología que nos lo pueda explicar, lo Manu agradeceremos. Sí, por cierto. Porque es verdaderamente, para mí, extravagante. Sí, sí lo es. Extravagante. O sea, yo de pequeño recuerdo lo de consumir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo que es verdad que a través de una hostia consagrada y una galleta y mojada en vino, ¿vale? Pero sigo sin entenderlo. De hecho, es algo en lo que caíamos en el último programa cuando hablábamos del Wendigo, porque muchos de los Cree, en este caso, que era la tribu en la que nos centrábamos, pero bueno, algolquinos, en la cultura algolquina, muchos de ellos se salvaron de esta profunda creencia terrible en el Wendigo a través de los misioneros cristianos que llegaron allí y bueno, pues les hicieron entender las cosas de otra manera. Pero claro, llegábamos a la gran paradoja. Les hicieron entender las cosas de otra manera y ¿qué pasaba cuando llegaban al momento en el que les explicaban la gran base de la religión cristiana, ¿no? Que es comer a otro ser? Claro, ahí encontraban el gran momento Wendigo, ¿no? Sí, a ver, me fascina mucho el cristianismo primitivo y es cierto que hay un tema que entiendo que es muy importante en el cristianismo, que tiene que ver un poco con la lectura que se hacía en aquellos tiempos del compartir mesa, en una sociedad muy estratificada. El cristianismo rompía mucho con esta idea de que la comida comunal, esto era muy importante. Entonces yo creo que hay algo ahí de comida comunal, que todo el pueblo coma de lo mismo, que todo el mundo comparta el mismo pan. Yo creo que eso viene de ahí, ¿no? Y es algo que antes, pues mucha gente, pues a lo mejor era como impensable, ¿no? Que había como los pobres o los fariseos o como distintos grupos separados. No, aquí era como ricos y pobres todos compartimos lo mismo, ¿no? Yo creo que hay algo de ahí, pero el momento que se da el paso, porque yo creo que lo bonito es el comer juntos. De hecho, como tú bien has dicho, los españoles, como buen pueblo cristiano, o tradicionalmente cristiano, la importancia que le damos al comer juntos. Sí, sí, sí. Todos nuestros actos están rematados, estamos en plena Navidad, y al pan. Y al pan. Bueno, a mí me pasó una vez una cosa, Elena, que me pasó, es una anécdota un poco friki que voy a contar, pero estaba comiendo un día con un chico de la Vega Baja, un palestino y yo, comiéndonos un arroz que había hecho el palestino. Parece un chiste, y de hecho algo lo era. Y de repente, había una persona más, un compañero y éramos 4. Y yo me quedé flipado porque de repente el pan se cayó y la persona se agachó, lo cogió, lo besó y lo puso en la mesa y como que los antiguó, ¿no? Y ¿cuál de ellos? El cristiano. Entonces nosotros decíamos, a ver quién es el integrista aquí, ¿no? Sí. Pero nos hacía gracia y luego mi madre me explicó que, bueno, el pan tiene un valor simbólico en nuestra cultura y que se cae al suelo, hay que se vuelve a poner sobre la mesa y se vuelve a sancionar y toda la importancia que le damos a lo que tú dices, a las comidas comunales y al compartir el pan, ¿no? Esto lo he hecho yo. Porque, tú también, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo he sido educada en un colegio de monjas. Yo también. Después un instituto... Bueno, en un colegio yo de curas, evidentemente, pues por generación no. Es que lo mío es de traca. Yo fui a un colegio de monjas, lo que entonces se llamaba EGB, ¿no? Que es ahora, me parece que hasta la mitad de secundaria. La primaria, secundaria, sí. Después el instituto que de lo busquen curas. En Wikipedia a los millennials. Nosotros no se lo vamos a explicar. Hablando de transmutaciones, no sé cuál. Después el instituto de curas. Y por último, la Universidad Pontificia. Imagínate mi formación para acabar como he acabado. Bueno,
Yo, durante la primera etapa de educación, que es el colegio de monjas, si a ti se te caía un trocito de pan, pues a una niña se le caía el trocito de pan en el almuerzo o en la comida o lo que sea, tú tenías que coger ese trocito de pan y tenías que sacudirlo por si se había caído polvito, besarlo. Una higiene normal. Y ojo, te lo tendrías que comer. Lo único que no lo hacíamos, pero en principio ese pan había que comérselo. Y por supuesto se besaba, era como una especie de exorcismo. Sí, porque un exorcismo. El pan había caído al suelo. Había caído eso. al inframundo. Claro, efectivamente. Y eso era el cuerpo de Cristo, ¿cómo se iba a permitir? Sí. Claro, es que es una serie de connotaciones. Era como sana, sanita, culito de rana. Una especie de, ¿te has hecho daño? De redención del pan, ¿no? Era muy curioso. Pero a mí me llama mucho la atención, o sea, sí que le doy importancia a lo de el acto de Eucaristía, que todos comamos el mismo pan. Sí. Me parece que tiene un simbolismo muy bonito. Ahí está la comunión. Pero volvemos a lo mismo. Claro, la comunión, comulguemos, ¿no? Pero luego es cuando se mezclan esas variables que yo de pequeño no lo entendía. No, y de mayor sí, porque yo sigo sin entenderlo. No. De hecho, tengo una novela pensada sobre eso. Sí. Tengo una novela pensada sobre una historia alternativa de lo que pudo pasar, ¿no? Para que hemos llegado a esa situación. Pero bueno, eso ya Dios dirá, nunca mejor dicho. Pero bueno, efectivamente, es meternos en jardines, Nos que encanta. sí que se escapa de nuestro dominio. Museos de botánica, a los que siempre estamos encantados de inaugurar. Exacto, como de hecho creo que estamos dando muestras, que pese a toda esta educación larga que yo he explicado cristiana o católica, se Por nota eso que no tengo mucha idea. Me hace mucha gracia que ahora en política, que se habla mucho del adoctrinamiento de los niños, siempre están como temiendo. Yo digo, pero ¿desde cuándo ha funcionado el adoctrinamiento de nadie? De nadie. Mírenos a nosotros. También he de decir que pese a todo esto que yo indica, por lo menos de mi educación, yo no recuerdo que a mí me hayan intentado... He tenido la suerte que por lo menos en los colegios a los que yo he ido, a partir al menos de la adolescencia, está el instituto y la universidad, nadie pretendía... que tú creyeras en una cosa y otra. Yo iba a un colegio católico y tengo la misma sensación. De hecho, mi instituto te enseñaban incluso otras religiones. Sí, entonces, a mí en ese sentido no tengo nada que decir. Efectivamente, yo estoy en eso súper contenta porque de hecho me gusta conocer creencias y de hecho yo insisto mucho en este programa que las creencias es un gran factor criminógeno y es muy importante conocerlas. De hecho, uno de los crímenes de fin de año evitado, afortunadamente, era un crimen de creencias. ¿Qué comentaremos la próxima vez que venga Manu Carballal, que hemos citado ya, porque él es un gran especialista en estos temas? ¿Vendrá a Alicante o será como Tomás Hijo, que nunca vendrá? Yo espero que nos haga una visita. ¿Él lo que pasa pasa de es que... Arganda o no de Arganda? No, pues Tomás Hijo ya sabemos que no pasa de Arganda. Lo que pasa es que Manu Carballal te enteras que ha estado cuando ya se ha ido. De repente ha dicho, estuve, no sé, y dices, pero vamos a ver, Manu, ¿cómo no me has hecho Podemos organizar algún visita? avistamiento ovni falso para ver si viene. Que sepas que está ahora mismo muy on fire con el juego de la editorial tuya. ¿Cómo se llama? Expediente Iberia. Lo tengo ahí, iba a mirarlo. Expediente Iberia. Muy ilusionado. Lo vi el Está otro día haciendo un Sí. unboxing ahí. Vamos, de lujo. Pero yo con él no me sentaría a jugar, ¿eh? No, vamos, ¿Me pego además una que paliza? el desprestidigitador mago nos va a hacer la 13, la 14 y la 15. Hace trampas y encima se lo sabe. Muy mal todo. El que haga de banca. De croupier. De croupier, efectivamente. La banca siempre gana. Bueno, Pablo, que vamos a ir buscando nueva excusa para esta interesante tertulia que siempre nos marcamos. Yo te llamo a ti como experto y después nos ponemos tú y yo de tertulia. Que Sí, bueno, pues que un casi poco, que es un mola poco más. lo que esperábamos. Casi mola más. Y que Tomás Hijo se lo pierde. Sí, bueno, él ya sabrá. Que nos escuche y que le vamos picándole. Tú y yo somos expertos en ofrecerle planes seductores, pero no hay manera, ¿eh? En el pecado le va la penitencia. Y hasta ahí no hay puedo manera. leer. Tenemos que hacer algo, tenemos que organizar algo muy jugoso y sustancioso para que Tomás Hijo pique. Pero ya hemos estado planeando en que tendrá que ser en la frontera... En algún lugar de la Mancha. Exacto, en la frontera esa imaginaria que él considera que le descuartizaría si la traspasa, no sé, que le desmaterializa si traspasa. Allí nos llevaremos a toda la pandilla que también está deseando verle, todos los de Levante que quieren ver a Tomás Hijo, y también nos traeremos a Manu Carballal y haremos algo gordo en algún lugar, en Madrid o en algún sitio de esos, y que se unan los secuaces también. Pablo, lo dicho, que muchísimas gracias por venir. Un placer. Y llegados a este punto, y para no romper la tónica del programa,
casi que me veo obligada a soltar aquello de "y con esto y un bizcocho", quiero decir que hemos llegado al final del primer programa del recién estrenado 2024, para el que les deseo lo mismo que para nosotros, es decir, que cosechen muchos éxitos y que nos permitan acompañarles durante todo él. Quiero agradecer una vez más la participación en esta travesía a Laura Cruz, del Gabinete de Sexología, Eros y Psique de Alicante, a Pablo Vergel y el trabajo de edición que siempre hace Alberto Espinosa de Yes We Cast. Y a todos ustedes, pues que les quiero tanto que me los como. Hasta la semana que viene. Dulces sueños.